Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González. Hola, ¿qué tal? Yo soy su anfitrión Arturo Ponti. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre El extranjero, novela escrita por el legendario filósofo Albert Camus. Pero antes, una breve sinopsis de la novela. Albert Camus no solo fue uno de los escritores más prestigiosos de la generación que llegó a la madurez entre las ruinas, la frustración y la desesperanza de la Europa demolida por las dos guerras mundiales, sino que el paso del tiempo agiganta cada vez más su figura excepcional y el valor de su obra. El extranjero, novela cuya publicación saltó a la fama en 1942, tiene como referencia omnipresente a Meursault, su protagonista, a quien una serie de circunstancias conduce a cometer un crimen aparentemente inmotivado. El desenlace de su proceso judicial no tendrá más sentido que su vida, corroída por la cotidianidad y gobernada por fuerzas anónimas que, al despojar a los hombres de la condición de sujetos autónomos, los eximen también de responsabilidad y de culpa. Comencemos con lo personal. ¿Qué le pareció El extranjero, la obra de Albert Camus? No es la primera obra que leo del escritor argelino. Yo comencé con El primer hombre, quizás una novela muy poco conocida, y la verdad es que me enamoré de la escritura de Camus, porque en esta primera novela es un acercamiento casi autobiográfico al escritor, al abandono de su padre por un lado, el crecimiento que ha tenido junto a dos mujeres, su abuela de origen catalán y su madre. Me parece que ambas analfabetas, además, un hogar muy humilde en Argelia. De alguna u otra manera siempre me siento identificada con Camus, siempre. Entonces, me gustó mucho El primer hombre, lo recomendé a mucha gente. Mi esposo en concreto me dijo que no le gustó, finalmente abandonó el libro. Pero a mí me gustó mucho, me sentí muy identificada con el personaje. Después de eso llegué a La peste, que es un libro que sé que con esto de la pandemia ha sido muy leído, junto a Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Esos dos libros creo que han sido los más leídos durante esta pandemia. Es un gran libro, La peste, sin lugar a duda. Y luego llegué recién a su obra mayor, que dicen que es El extranjero. Fantástica novela, parece sencillo el tema y es muchísimo más complejo de lo que uno piensa, cree, y me sigo quedando con muchas cuestionantes después de haber terminado el libro. Lo primero que leí de Camus fue un poco después de graduarme del colegio. Mi primer año de universidad leí El mito de Sísifo porque me gustaba la palabra absurdo, todavía me encanta la palabra absurdo, pero escuché que había una filosofía absurdista y pensé, esto suena muy gracioso, seguramente tiene algo que ver con comedia. Claramente no tiene absolutamente nada que ver con comedia, pero de todos modos, El mito de Sísifo cambió mi vida cuando tenía aproximadamente 18 o 19 años de edad, porque allí propone su filosofía absurdista, que es como una contrapropuesta del existencialismo. En realidad, él no se asocia con el existencialismo, sino que se autodenomina como absurdista, que es una rama totalmente separada, según él, aunque muchos dicen que tiene mucho que ver con el existencialismo e incluso tiene mucho que ver con el nihilismo. Bueno, eso es debatible. Ciencias humanas, construcciones humanas, quién sabe. En fin, la filosofía del absurdismo me llamó mucho la atención, pues, porque cuando era adolescente era un ateo militar. Ya no soy ateo, mucho menos ateo militar, pero cuando era adolescente era un ateo militar y el absurdista proponía esta idea súper rebelde de que el universo en realidad carece de sentido inherente, de que el universo no tiene significado por encima de lo que vemos, de lo superficial, de que en realidad nuestra existencia es una mera casualidad, de que todo lo que existe es una mera casualidad, de que el azar rige nuestras vidas y que tratamos de gobernar estas fuerzas externas con cuestiones así como la religión y la espiritualidad y el arte, y tratamos de darle significado a nuestra vida con estas cuestiones, cuando en realidad deberíamos de aceptar el hecho de que todo carece de significado, cosa que obviamente ya no pienso, pero bueno, me llamaba mucho la atención en esa época, pues porque me gustaba entrar en conversaciones antagónicas con las personas, y qué mejor manera de antagonizar a las personas que decirles que el universo y todo lo que piensan que es valioso pues carece de sentido. Pero suena como algo totalmente triste y nihilista, pero al fin y al cabo lo que propone con el mito de Sísifo es que es bueno que nada tenga sentido, porque eso nos da a nosotros la libertad de edificar nuestra propia existencia o darle significado a nuestra propia existencia. Es decir, que uno tiene que imaginar el mito de Sísifo
repitiendo el mismo acto de subir la roca por la colina todos los días en el infierno, pero uno tiene que imaginar a Sísifo con una sonrisa, uno tiene que imaginar a Sísifo feliz, porque aunque carezca de sentido, pues es el mismo propósito lo que le da sentido, es decir, Sísifo le da significado a su vida, no es que la vida en sí le da significado a las acciones de Sísifo. Entonces, el año pasado leí El extranjero, pasamos casi 12 años después o 13 años después, leí finalmente El extranjero y me encantó, me gustó por su estética, más que nada no encontré como que profundidad o no encontré como que la filosofía que encontré ahora en esa segunda lectura. Ahora que la volví a leer, a la vez leí un ensayo de Mario Vargas Llosa que aparece en su libro de ensayos La verdad de las mentiras, y leí un poco más sobre las intenciones de Camus, que son contradictorias con la interpretación general de lo que significa El extranjero, que en realidad es, como dijo usted, una novela de 120 páginas que es increíblemente compleja. Es como casi imposible poner un dedo exactamente sobre lo que significa. Incluso las interpretaciones del mismo Camus, le digo Camus a veces, a Camus, disculpen, incluso las interpretaciones del mismo Camus como que suelen ser contradictorias con lo que describe el texto. Mucha gente dice, porque Camus resalta al personaje de Mersalt y dice que Mersalt es un héroe y que él simpatiza con Mersalt y que él en realidad le quería dar la razón a Mersalt, pero Mersalt termina siendo un personaje totalmente villanesco, pues obviamente no es una persona moral. Dudo que cualquier ser humano le pueda dar la razón. Es decir, la novela no solamente funciona como una crítica de Mersalt, pero también funciona como una crítica hacia la sociedad en la que vivió Mersalt. Entonces es probablemente la novela más gris, moralmente gris, que he leído en toda mi vida. Es decir, no sé a quién darle la razón en ningún caso, pues porque no sé a quién darle la razón en realidad. Es decir, no me cae bien ni la sociedad en la que vive Mersalt y tampoco me cae bien Mersalt. Es decir, Mersalt es juzgado por algo que es irrelevante a su verdadero crimen, pero él sigue siendo culpable por el crimen que cometió. Entonces es como súper gris, pues. Es decir, Camus está burlando de que la sociedad es totalmente hipócrita, pero a la misma vez el personaje a quien se juzga o quien es juzgado merece algún tipo de castigo. Tampoco es un hombre inocente que está siendo juzgado. Es complicadísimo. Es como lo más complicado para hacer una novela de 120 páginas. Es extraordinaria en ese aspecto. Y sí, me encanta. Me gustó la primera vez que la leí y ahora la segunda vez que la leí me parece que es un tema de la literatura y me encanta, me fascina, y creo que jamás voy a poder poner el dedo encima de lo que significa o que me está tratando de decir. Antes de continuar, para los puristas los que hablan perfecto francés, porque seguramente nos van a criticar, sabemos que es Albert Camus, pero no, pues ni Arturo ni yo hablamos francés, o sí, tú hablas francés, no. Y segundo, sabemos que es Marceau, y creo que es creo que es Meursault, en realidad creo que es por mar y sol, que viene el mer y soleil, que viene el famoso Meursault. Pero le vamos a decir Albert Camus porque creo que es más fácil. Claro, exactamente. Y le vamos a decir a Mersalt, o Mersalt. Yo no sé ni cómo decirle Mersalt. Estilo narrativo. ¿Cómo describiría el uso del lenguaje de la novela? Pues el lenguaje de Albert Camus es sencillo, siempre. Es muy fácil leer esta novela. Realmente no tienes que ser un gran lector de novelas, un ávido lector. Yo creo que lo puede leer cualquiera. El problema está en la temática, no tanto en la forma del texto. Es muy sencillo de leer. El problema es qué hay detrás de todo el texto. O sea, si simplemente lees, es un hombre con una vida aburrida que mata a otro hombre y tiene que pagar ese asesinato. Y fin. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? La verdad es que me he sentado como tú, a investigar, a ver de qué va, a adentrarme un poco en la filosofía, que además es algo que me llama mucho la atención y de lo cual soy bastante ignorante. Y simplemente me he quedado con más preguntas, con más dudas, y sigue siendo uno de los libros más complejos a nivel temático que he leído. Esa fue mi primera lectura. La leí exactamente de esa manera. Es decir, la primera vez que la leí como una novela muy sencilla, muy bien escrita, sobre una persona que comete un crimen y es juzgado y llega a su fin y se acabó. Y ahora durante mi segunda lectura la encontré como la novela, como todo lo opuesto. Es impresionante porque, es decir, miren el tamaño de esta novela. Es decir, estamos hablando sobre un hilo, 120 páginas. Y a pesar de ser 120 páginas, es radicalmente complicada. Es decir, en términos de temáticas, es radicalmente complicada porque tiene muchísimo que decir. Aquí se está
analizando un personaje que de por sí es complejo por ser a la vez indiferente, o es complejo por ser llano, o es complejo por ser sencillo. No se preocupa por las opiniones ajenas, no se preocupa por la sociedad que lo rodea, no se preocupa por el teatro de la sociedad, pues, o el teatro de la vida. Y su vida depende de ello. Su vida depende de que él finja tener emociones que en realidad no tiene. Es decir, ¿a quién se está criticando aquí? ¿A quién se está criticando? ¿A dónde está la crítica? Porque, número uno, estamos siguiendo al personaje desde su propio punto de vista. La novela está narrada en primera persona, así que todo lo estamos viendo desde su punto de vista, que es totalmente sencillo y llano. Y a la vez, bueno, está ridículamente bien escrita, pues, porque como dijo usted, el factor brillante de la novela recae no solamente en su temática, sino en el lenguaje, el uso del lenguaje de Camus, que es extraordinariamente sencillo y a la misma vez inolvidable, pues, porque la primera línea a mí me encanta, me parece sensacional. Cuando subí la foto del libro en mi página de Instagram, donde siempre pongo los libros que estoy leyendo, alguien escribió como, son mis primeras dos líneas preferidas de la historia. Las primeras dos líneas son, hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé. Ahí aprendemos tanto, no solamente de la situación, que es como el incidente incitante de la novela, se muere la mamá de Mersalt, y en la segunda línea lo que indica es que no está seguro si fue hoy o si fue ayer, porque siente una radical indiferencia hacia, no necesariamente hacia la mamá, pero hacia el universo entero. Es decir, que si se siente de esta manera hacia su mamá, si tiene esta indiferencia hacia su madre, pues eso significa que Mersalt siente una indiferencia radical, rebelde, nihilista, extrema, que llega hasta los bordes del universo, que a él en realidad no le importa nada, con esas dos líneas nada más. Alguien comentó como que ese es el mejor principio de la historia de la literatura y sin lugar a dudas me parece brillante. Yo cuando leí la primera parte y habla de su madre, volví a pensar en esta obra del primer hombre, porque en la biografía de Camus está muy presente la figura de su madre y la ausencia de su padre, de su biografía, te digo. Aquí nos dice, por ejemplo, esta obra es, el verdadero primer hombre es el hijo sin padre, educado en un miserable barrio periférico de Argel por una abuela autoritaria que le inflige castigos corporales ante una madre impotente. Cuando yo leí El extranjero, sí noté a Albert Camus como protagonista, de alguna manera. Y eso es lo que me gusta mucho de Camus, porque sí siento que es él el protagonista de su obra. Y lo siento mucho. Entonces, yo sí siento que la visión que él tenía de su madre, si bien es una visión de amor, porque en esta no puedes decir en El extranjero que él no la quería a su madre, aunque pues no había una comunicación como tal, y a mí me evoca directamente al escritor, no solo al narrador, sino al escritor. Vuelvo a creer que la obra en general de Albert Camus es una obra biográfica, autobiográfica como tal. Yo también estoy de acuerdo en que Mersal tiene muchísimo de Camus. Siempre digo Camus por alguna razón, como el caballero del zodiaco. Pero bueno, de Camus. Sí, yo estoy segurísimo de que Mersal tiene muchísimo de Camus. Lo pensé igual, también cuando lo estaba leyendo me lo imaginaba como Albert Camus, porque he visto muchas entrevistas del autor. O sea que en mi cabeza Mersal era Camus, porque tiene como ese aire de aislamiento cool. Es decir, Mersal es un personaje que está totalmente distanciado de las personas, no solamente físicamente, sino emocionalmente, pero de la misma manera en la que una persona de la misma manera en la que quizás James Dean o una persona cool, entre comillas, pues como de los años 50, actúa, pues pelo grasiento hacia atrás, sin ningún inconveniente presente, porque su alienación es demasiado grande, pues, pero a la misma vez un tipo cool, pues. Y Camus era famosamente un tipo muy cool, pues, porque no era un existencialista torturado, era un tipo que incluso llegó a decir que a pesar del hecho de él ser considerado un existencialista o un absurdista, pues él nunca llegó a sentir la tristeza ni un solo día de su vida, pues porque vivió la vida al máximo, según tengo entendido, o quizás lo estoy confundiendo con Sartre, pero bueno. Y lo interesante de lo que menciona también es el hecho de que Camus defiende a Mersalt en muchas entrevistas. Camus no condena a su protagonista, a pesar del hecho de que la novela parece hacerlo, porque su protagonista sigue siendo una especie de sociópata y además sigue siendo culpable de un asesinato y asesinó a un hombre a sangre fría y sin razón alguna, pero aún así es condenado por otras razones, pues es condenado a muerte
porque no siente empatía o porque se rehúsa a arrepentirse o se rehúsa a jugar con el mito colectivo de la sociedad de que todos deberíamos de sentir y pensar lo mismo. Y de esa manera Camus critica a la sociedad y esa es la tesis que él protege verbalmente durante su carrera. Él protegió esa tesis. Él dijo, esto no es una crítica de mi personaje, esto no es una crítica del hombre indiferente, aunque así se lee mayoritariamente, y regresamos aquí a la pregunta esta que hemos hecho antes en el programa de que quién tiene la razón cuando se trata sobre una obra de arte, si el público que dice esto condena al hombre indiferente o esto condena al nihilista o esto condena al sociópata, o el artista que dice esto no condena al nihilista o al sociópata o al indiferente, esto condena a la sociedad que lo juzga, que es lo que dijo Camus, interesantemente. Esto agrega leña al fuego a su teoría de que la novela claramente tiene rasgos autobiográficos, o por lo menos Meursault tiene muchos rasgos autobiográficos de su creador. Yo ahí sí tengo una lectura diferente. Yo siento, o quizás lo he leído mal, que no hay una condena por parte del autor a Meursault, sino que de alguna manera yo la verdad me pongo de parte de Meursault y me siento identificada con él, así. ¿De verdad? ¿Por qué? Según lo que entiendo, es un hombre que vive de las sensaciones. Ese es el análisis que yo he leído, que vive de las sensaciones, de ahí incluso su nombre del mer, de mar y sol, Meursault. Es un personaje absurdo, sin sentimientos. He visto que lo califican muchos como hedonista, esa doctrina moral que establece la satisfacción como un fin superior, una conciencia estancada solamente en el disfrute sensual. En ese sentido yo no me puedo identificar con el protagonista porque yo al contrario no me siento para nada hedonista, pero lo que yo he intentado ver es mi tesis, mi tesis simple es que no es un hedonista, sino al contrario es un estoico. Bueno, el estoicismo es una doctrina filosófica que se basa sobre todo en que no se necesita nada para vivir, la idea de soportar y de renunciar y alcanzar la ataraxia, que es la imperturbabilidad del ánimo. Y yo siento que no es un hedonista, o sea, que no hay en él un afán de un disfrute sensual o un goce como tal, sino simplemente él no necesita nada para vivir, él contempla la vida y la deja pasar. No quiere decir que no ha sufrido la muerte de su madre, sino simplemente la ha aceptado como un hecho inevitable. Y yo he escuchado comentarios en la vida real que cuando alguien no sufre tanto o no sufre como debería sufrir socialmente, entonces es mala persona o no está sufriendo. Y yo creo que eso es un error en el que caemos porque cada quien lleva su sufrimiento de maneras diferentes. No tienes que llorar a mares para sufrir o no tienes que ser muy expresivo para querer. En ese sentido se me hace más un estoico que un hedonista. Seguramente los que saben de filosofía me van a derribar, No, está bien. pero por eso me siento identificada con él, porque hay cosas que yo también las acepto como son o asumo ciertas posturas mías que muchas veces me califican como muy fría o muy distante, etcétera. Y no es que sea fría ni distante, sino simplemente soy así. No sé si me explico. Se explica perfectamente bien y vista la novela desde su punto de vista, entonces yo también me identificaría con Meursault. Es decir, se puede interpretar de su manera perfectamente bien y vista desde ese punto de vista yo también tengo como, es decir, muchos agarran la impresión de mí de que cuando me conocen en persona de que quizás tengo una actitud que soy frío o que soy distante o estoy alejado de mis propios sentimientos o lo que sea, cuando en realidad a mí me encanta estar alejado de mis propios sentimientos. Es algo que yo disfruto, como que no tengo ningún problema con eso. Como que por favor no me pidan que cambie esa parte de mí. Pero bueno, a la misma vez también, bueno, estaba leyendo los ensayos y muchos ensayos, incluyendo el de Vargas Llosa, pues Vargas Llosa pues, pone su propia ideología en su argumento, es decir, en su propio análisis. Uno está leyendo un análisis de Vargas Llosa en donde él dice como que si todos los hombres fueran como Meursault, la sociedad colapsaría, el mito colectivo, el teatro es necesario que el mito colectivo sobreviva
a través de cada uno de nosotros, como que esto es como que Camus predijo cómo sería el hombre en el futuro, y hoy en día todos son nihilistas y todo, hoy en día nadie quiere participar en el teatro de la vida, pero el teatro de la vida es necesario que participemos en el juego este, en donde la gente dice como que, en donde alguien me puede decir a mí cómo te hace sentir esto y yo tengo que incluso mentir para ser aceptado. Mersal es un rebelde en ese aspecto, pues, y de cierta manera estaba ejemplificando quizás el absurdo que le rodeaba durante el emparedado este de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estaba ejemplificado en este hombre Mersal que descubre, quizás como Camus, que la vida es superflua o efímera y que en realidad él no tiene que jugar ese juego, pues porque Mersal no le tiene miedo a la muerte, que es como su mejor virtud. O la virtud más importante para mí, pues, en mi lectura de Mersal, es el hecho de que a Mersal le dicen que lo único que tiene que hacer para salvarse, para salvar su vida, porque sigue siendo un criminal y sigue siendo culpable de haber asesinado a alguien sin razón alguna, pero le dicen que por eso no está ahí. Él está allí porque no se arrepiente y él está allí porque no lloró en el funeral de su madre. Y cuando le dicen cómo se sintió en el funeral de su madre, él tiene 1000 oportunidades para decir que él en realidad sí estaba devastado, que a él en realidad sí le afectaba, pero nunca se dejó llevar por eso, pues, y termina muerto, termina en la guillotina. Y claro, la novela está narrada desde el punto de vista de Mersat, así que uno inmediatamente tiene como la predisposición de darle la razón. Esa es la parte que yo más admiro de este personaje, el hecho de que su indiferencia llega hasta cierto punto en donde él dice que ni siquiera la muerte realmente le afecta. A él no le importa el matrimonio, no le importa la religión, no le importa las relaciones humanas, pero todos los otros personajes que rodean a Mersalt, desde, y aquí los tengo escritos, Salamano y Raymond, pues estos personajes sienten un montón. Salmadano, perdón. Salmadano, por ejemplo, tiene un perro que golpea constantemente y que maltrata constantemente, pero cuando el perro huye, Saldamano se pone a llorar y te muestran que Saldamano, a pesar de ser una terrible persona que maltrata a su perro, tiene sentimientos como una persona normal. Y Raymond, igualmente, es un hombre que golpea a una chica con quien está saliendo y hace crueldades, pues le pide a Mersal que le diga a la policía de que él en realidad no golpeó a nadie y por ende se forma el problema con la familia de la chica que termina buscando a Mersal y Mersal termina asesinando por accidente, no por accidente, pero adrede. Pero Raymond también se muestra como una persona con muchos sentimientos y con mucha pasión y con mucho que decir y con mucho que vivir, que quiere ir a la playa, que quiere tener amigos, que quiere compartir con las personas, que quiere formar parte de la sociedad, pero Raymond obviamente es una terrible persona también. Mersal, por el otro lado, es una persona totalmente indiferente, es una persona que no tiene un código moral, que no piensa en nada, absolutamente nada por encima de lo que esté enfrente de sus ojos en el momento en el que está viviendo. Es decir, de vez en cuando se deja llevar por la imaginación, pero es un personaje que reina en el absurdo de la existencia. En el absurdo me refiero en la insignificancia de la existencia, que él en realidad no desea ponerle ningún tipo de peso a su vida, filosóficamente hablando. Pero aún así es probablemente el personaje más moral de la primera mitad de la novela, pues. Incluso muchos discuten que puede ser incluso más moral que el procurador y que el cura, porque el procurador representa al pueblo que requiere de él requiere este teatro de él, requiere una actuación de él para sentirse bien, para sentirse justificados, como que arrepiéntete, siéntete mal de ciertas cosas, sé parte del juego de la vida, firma el contrato social, es decir, el procurador representa, según Camus, porque es el antagonista de la historia, toda la hipocresía de la sociedad, al igual que el cura también representa toda la hipocresía de la sociedad. El único momento en el que Mersalt despliega algo de emoción intrínseca y espontánea es al puro final de la novela cuando ataca al cura y le grita como que se vaya de ahí, porque el cura estaba presionándolo como para que se repitiera antes de morir, y finalmente Mersalt explota. Y muchos ven ese momento como un momento de debilidad de Mersalt, pues porque como dije, como uno puede, esta novela es tan gris, es tan gris que uno puede leer un momento como ese y decir como que aquí está Camus quitándole la razón a Mersalt y dándole la razón a la sociedad, porque explota Mersalt y lo que está diciendo es que, lo que muchos dicen es que Mersalt por dentro sí tenía muchos sentimientos. ¿Quién sabe? Como dije, es una novela muy gris y a la vez no es contradictoria, lo que suele suceder con novelas que son muy grises o personajes que son muy complejos, terminan contradiciéndose. Sí, yo lo que quisiera agregar es,
¿es un personaje al que no le importa nada? O sea, esa es mi pregunta. ¿O son los otros los hipócritas, como dices? Uno, ese personaje que aparece, que golpea al perro y luego sufre, es el típico personaje que habita la sociedad y es entendible todo lo que él hace y se justifica y no pasa nada. El problema con Merceau es que él estaba en el funeral de su madre y no derrama lágrimas. Ese es el gran problema. Lo que te exige la sociedad es vivir un teatro y ser hipócrita y hacer cosas que no las quieres hacer. Me ha pasado, personalmente soy poco cariñosa en general, soy bastante distante, que me ha pasado que me juzgan mucho por cuán distante soy o cómo hablo o cuánta barrera suelo poner con la gente. Y pues a veces no me interesa que me conozcan en el fondo ciertas personas y a veces simplemente doy esa imagen, pero no me conoces en el fondo, que puedo ser muy llorona y muy cursi y demás. El problema es que me juzgan directamente por lo que ven de mí, o cómo hablo, o cómo, pues, me muevo, etcétera, ¿no? Es una manera de juzgar al otro muy absurda, muy por parte de la sociedad, que es lo que hacen con Merceau. O sea, yo sí siento que él ha sufrido la muerte de su madre, pero lo ha entendido como es, como un proceso inevitable, en el que no puedes hacer nada más que aceptarlo. O sea, lo ha aceptado antes de lo que puede aceptar otro individuo, y ese ha sido su gran crimen, aceptar antes un suceso inevitable. ¿Y por qué la idea del extranjero? Porque no lo culpan por matar a un árabe. El tema árabe también hay que tocarlo, es muy importante, tomando en cuenta que esto se desarrolla en Argelia, que él era un francés argelino, o sea, era árabe, entre europeo y árabe, etcétera. Entonces el tema árabe también está muy presente. En realidad no lo culpan por matar a un árabe sigue valiendo tan poco en esa sociedad, no les interesa el árabe. El árabe es simplemente un pretexto para meterlo a la cárcel y finalmente matar a un hombre al que juzgan en realidad de parricidio. Lo juzgan de no haber llorado en el funeral de su madre. En resumidas cuentas, lo juzgan de haber matado a su madre. Y el árabe podría ser el perro del vecino, ¿no? Casi, casi a la misma altura del perro. El árabe no vale nada. Y es así una sociedad nuevamente hipócrita. Utilizan a alguien para juzgar al otro, pero por otro crimen, que es no haber llorado en el funeral. Y creo que tocar el tema árabe también es muy importante por el momento en el que se estaba viviendo, por cómo eran tratados los árabes en su propia tierra por parte de los europeos, y es algo que Camus siempre había defendido, la causa árabe. En ese sentido también hay que tomar eso en cuenta y el momento en el que ha sido escrito o ha sido publicado en el 42, estamos viviendo una época de posguerra, cuando pues plantearte un personaje absurdo, ya sin sentido, después de una terrible Segunda Guerra Mundial, también es muy lógico. Vuelvo a decir, me quedo con muchas dudas. Creo que es un libro muy, muy complejo que toca el tema árabe, la posguerra, la visión de futuro, un mundo devastado. ¿A quién juzgamos realmente? ¿Juzgamos al culpable? ¿Juzgamos a la víctima muchas veces? ¿Somos Merceau todos algún momento? ¿Algún momento nos hemos planteado esa idea de ser unos personajes absurdos, carentes incluso de sentimientos? ¿O qué hacemos nosotros en relación a otros crímenes que se cometen? También pasamos y no hacemos nada, no actuamos. Entonces, en ese sentido, también somos una sociedad hipócrita y jugamos de un lado y del otro, ¿no? 1000%. Me llama mucho la atención lo del árabe también. A mí también me llamó mucho la atención, bueno, porque, claro, el crimen sigue siendo un crimen. Y el crimen es que Mersault asesinó a un hombre a sangre fría. El hombre era un árabe. Y la segunda mitad del libro, que forma parte del juicio, es probablemente la más absurda de la novela, pues, porque se presenta allí realmente el hecho de que el crimen nunca es incluso mencionado o es solamente mencionado superficialmente. El momento en el que Mersault empieza a conversar con el procurador, la evidencia que se presenta en su contra es que no lloró en el funeral de su madre, pero ese no es el crimen por el que está siendo juzgado. Es decir, la indiferencia realmente no viene solamente de Mersault. La indiferencia viene de la sociedad. La sociedad en realidad no le importa el hecho de que hayan asesinado a un hombre, porque el hombre para esta sociedad pues no es un hombre completo, pues es un árabe.
el crimen verdadero de Mersalt, o por lo que realmente se le está juzgando, es porque hay muchas personas que disgustan de él por el hecho de que no lloró durante el funeral de su mamá. Y aunque al fin y al cabo el proceso legal que se lleva a cabo durante el juicio sea un caso de asesinato, y por eso la guillotina al final, en realidad el crimen de él ante la sociedad es que no lloró durante el funeral de su madre. Y quién sabe si haya sentido algo o no. Es posible que sí, pero él es, como dijo usted, pues un extranjero. Está demasiado alejado de las convenciones humanas como para poder demostrarlo. De cierta manera, pues él es el héroe absurdo de Camus, ejemplificando su filosofía esta de que la indiferencia no es necesariamente mala, pues, porque como hemos dicho anteriormente, pues yo todavía no puedo considerar al personaje como una buena persona, pues, moralmente hablando. Me parece un personaje brillante, me parece un excelente personaje, me parece uno de los mejores personajes que he leído en toda mi vida, pero aún así no me cae bien y tampoco puedo poner totalmente mi empatía sobre él porque terminó asesinando a alguien a sangre fría, por esa razón. No tiene nada que ver con que haya llorado o no durante el funeral de su madre, pero bueno, el juicio ese es casi como una parodia y me recuerda a una película porque no he leído la novela de La Naranja Mecánica, pero he visto la película 100 veces, quizás, no sé, muchas veces he visto la película. Y bueno, la novela es de Anthony Burgess. Y Anthony Burgess he leído otras cosas, pero bueno, no he leído la novela, pero tengo entendido de que son muy parecidas. Y La Naranja Mecánica también trabaja con un protagonista que es inherentemente malo, es la persona más mala del planeta. Y aún así, la película funciona como una crítica hacia la sociedad en donde vive este protagonista. Es decir, todos los otros personajes forman parte de la sátira, porque ninguno de los personajes alrededor de Alex Delarge, el protagonista de La Naranja Mecánica, es sincero. El único personaje que es sincero en la novela, a pesar de ser increíblemente malvado, es Alex Delarge. Esto parece tener ciertos paralelos con el trabajo de Anthony Burgess o de Stanley Kubrick, dependiendo de la novela o la película, porque al igual Mersalt no es una buena persona, sigue siendo una persona que le miente a la policía para mentir sobre el amigo que golpea a la novia, participa en un asesinato, obviamente no tiene un código moral, pero aún así sigue siendo el único personaje sincero en toda la novela, a pesar del hecho de que es indiferente, a pesar del hecho de que es incluso en ciertas ocasiones malvado, porque asesinó a un árabe o no, a una persona, sigue siendo un personaje sincero. Y todos los otros personajes, a pesar del hecho de que el extranjero no es necesariamente una sátira, siguen siendo parte de esta crítica, quizás más fuertemente que el protagonista en sí, aunque es fácil verla de ambas maneras, pues, como dije, porque es una novela tan increíblemente gris. Sí, yo pero sigo insistiendo en que es una crítica más a la sociedad que al propio protagonista. O sea, sé que es un asesino y es un criminal, pero aún así no sé por qué me identifico con él. O sea, hay algo que me hace identificar con él y no lo juzgo. O sea, no juzgo el momento en el que se da el hecho del asesinato. Y habla del sol y todo eso, y además que lo he visto en la película, por si acaso la película es de Luchino Visconti, de 1967 y vuelve a estar de protagonista el gran Marcelo Mastroianni como en Sostiene Pereira. No es una película grandiosa, pero sirve un poquito para entrar a la obra también de Camus. Esa idea del sol, de cómo el reflejo y el no saber qué hacer, el ser visceral de alguna manera. No sé si Visconti quería hablar del sol como si el sol y el azar también hubiera jugado una mala pasada a Meursault, o sea, porque puede pasar que sea el azar terrible y los dioses que hayan manipulado un poco el hecho de que él haya cometido este crimen. Vuelvo a creer y insisto que mi tesis es que es una crítica a la sociedad, esta sociedad hipócrita que te dice cómo actuar, esta sociedad en la que permite que un hombre golpee a su pareja y no sea tan mal tipo, permite que otro hombre maltrate a un animal y tampoco sea tan mal tipo, sino es parte de, pero que un hombre que se toma un café y está aceptando un hecho inevitable como es la muerte, sí es un mal tipo. Entonces, sí se me hace una crítica más a la sociedad y me quedo con el final. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. No sé si es más bien un grito de búsqueda de amor por parte incluso de la madre, o sea, un personaje que ha estado carente de amor, carente
de que alguien lo voltee a ver sinceramente, porque sí siento que incluso su pareja que quería casarse, sí siento que un momento ella lo abandona. O sea, hay un momento en el que lo abandona y ella quería casarse, no, él no. Ella parecía más auténtica en sus sentimientos, pero no lo era del todo. No se queda con él. Bueno, porque las circunstancias obviamente lo llevan a eso, pero sí siento que ella se aleja de él. Entonces, es un personaje completamente solitario desde el primer momento y quizás es una falta de amor maternal y vuelvo a la visión que tiene Albert Camus desde su propia autobiografía. Camus seguramente le daría a usted la razón. Según lo que tengo entendido, Camus era muy estricto en torno a la lectura de su propia novela, pues él decía que Mersalt es una especie de héroe absurdista, es un rebelde. Estoy de acuerdo en que es un rebelde, no sé si es un héroe, pero por eso me cae bien, pues me parece que es un excelente personaje. Me llama la atención que menciona el hecho de que, número uno, bueno, hay una película, nosotros ya aquí leímos a Sostine Pereira, y Sostine Pereira también tiene una película donde aparece Marcello Mastroianni. Esta película también aparece Marcello Mastroianni y aparece Luchino Visconti. No he visto la película, pero la voy a ver porque Luchino Visconti dirigió una de mis películas preferidas de todos los tiempos y la quiero recomendar aquí para que sepa cómo piratear películas. Rocco y sus hermanos. Vean Rocco y sus hermanos. Son las mejores películas que he visto en toda mi vida, de Luchino Visconti. En fin, me llama la atención también el hecho de que menciona lo del sol y cómo Mersalt asocia el sol como justificación de su crimen. Número uno, las escenas en las que Camus describe el ambiente, el calor, el sol, la playa, la manera en la que se refleja sobre el mar y sobre la arena, la manera en la que describe los cambios de temperatura cuando entra bajo una sombra. Es decir, esas escenas son impresionantes. Es como el puro final de la primera mitad de la novela. Me parece extraordinario. Las descripciones son increíbles y siempre con un lenguaje súper preciso, súper económico, que tiene como la exactitud de un bisturí, parece un cirujano con el lenguaje, porque la economía es extraordinaria. Y me llama la atención también que durante el juicio, cuando le preguntan por su justificación, él menciona literalmente, pues, fue el sol. Como dijo usted, pues fue el dios Apolo, pues fueron fuerzas más grandes que yo, fue el escritor de la novela, pues tenía que suceder para que este relato sucediese. Pues todos lo toman como una respuesta absurda y la sociedad absurda que está siendo criticada, pues porque claramente el blanco principal de Camus es la sociedad en la que vive Mersalt y no Mersalt per se. Hoy en día los lectores han diagnosticado a Mersalt con todo tipo de clasificaciones, pero al fin y al cabo la intención de Camus se centraba siempre en la crítica de la sociedad en la que vivía Mersalt. Quizás muy relacionado también a su propia biografía, pues quizás él tampoco sentía mucho aprecio por su vida familiar y quizás también lo que está tratando de hacer es ocultar un deseo por amor, porque es cierto que esa última frase que expresa el narrador da a entender que está buscando cierto odio o que está buscando cierta emoción por parte de alguien, pues no necesariamente odio, pero emoción por parte de alguien, pues es como un complejo de infancia, pues al igual que su reacción con el cura también es emocional, pues lo insulta y se enoja y muestra ira, también demostrando que quizás lo que tiene Mersalt es una especie de represión emocional. Pero sí, miles de maneras de interpretar la novela. Para hacer una novela corta es extraordinariamente compleja. Yo creo que es como uno de esos milagros de la literatura que no se puede volver a repetir jamás. No he leído La Peste. Usted me dijo que sí leyó La Peste. Sí, Es sí. una gran, gran novela. Es una Sí, gran novela. Creo que todo lo que él escribe es maravilloso, la verdad. Por eso tiene el premio Nobel. Lo que sí aprovecharía es, si alguien es psicólogo, antropólogo, sociólogo, pues si nos puede aclarar cómo ha leído a Albert Camus o alguien que haya estudiado filosofía, porque creo que es una novela meramente filosófica. Entonces, yo soy una ignorante de la filosofía y he tratado de entrar a las escuelas del hedonismo y cuál es el hedonismo actual, cómo se está manejando eso, porque sí siento que vivimos más bien en una sociedad hedonista actualmente, y no puedo asociar a este personaje con el hedonismo, que son varias tesis que he encontrado, ¿no? Y por eso digo, yo lo veo más como un estoico, pero me encantaría que alguien que está ligado al mundo de la filosofía, pues nos aclare un poco más por dónde va este personaje. Creo que es uno de los personajes, como tú dices, más complejos y menos contradictorios que hay.
porque en la literatura muchas veces caen en el error los escritores de plantearnos un protagonista y al final ese protagonista contradice a todo lo que ha hecho con ciertas acciones. Por el contrario, en un personaje tan complejo como Meursault no hay en ningún momento ninguna contradicción y se va reafirmando todo el tiempo, incluso en el momento en el que va a morir. O sea, él se reafirma como un extranjero, como ese extranjero, esa mujer, ese exiliado, ese inmigrante, que finalmente viven siempre en el límite de no saber quiénes son, a dónde pertenecen, ¿no? O sea, el tema de ser extranjero, el tema de ser mujer de alguna u otra manera, el tema de ser exiliado, el ser inmigrante ahora mismo, te hace pertenecer siempre a un límite de no saber de dónde soy, a dónde voy, dónde pertenezco, con quién me identifico, ¿no? Claro. Una adaptación moderna o una interpretación moderna podría suceder en un mundo político en donde quizás un inmigrante que se encuentra en la frontera de los Estados Unidos, ha sucedido en muchas ocasiones en donde se han encontrado extranjeros viviendo en Estados Unidos de manera legal que quieren exportar, que quieren sacar del país y buscan otra justificación como para hacerlo. Es decir, no están buscando, no están diciendo como que estás aquí de manera ilegal, están ahí ya de manera legal, pero van a justificar su deportación por otra razón, igualmente de una manera absurda, pues, como encontrado. No puedo pensar en ningún ejemplo específico, pero sé que hay muchos ejemplos en donde se ha mencionado, por eso tienen a abogados y tienen cortes los que se están defendiendo en la frontera, pues porque a veces son situaciones de vida o muerte y en muchas ocasiones de vida o muerte, pues los envían a la muerte como que sin justificación alguna o con una justificación totalmente fabricada, como la de Mersal, pues como no mostró sentimientos, que es lo que la gente quiere ver, pues, porque al fin y al cabo la ley, al igual que la filosofía, y es una construcción humana, y por ser una construcción humana, pues es inherentemente flexible, pues fallida de por sí. La novela demuestra un ejemplo concreto de cómo una sociedad puede fabricar un circo solamente por el mero hecho del espectáculo, pues es algo que todavía vemos, pues cada vez que hay como algún tipo de tragedia, la gente quiere una narrativa que venga con la tragedia, quieren consumirlo como si fuese un producto de entretenimiento. Esto sucede aquí también cuando Mersal primero entra a la cárcel, le informan que el día anterior juzgaron a un hombre que asesinó a su padre y hacen como la comparación esta como de que nosotros aquí sabemos que tú no asesinaste a tu madre, pero ya sabemos lo que quiere la gente leer, ya sabemos lo que quiere el juzgado, ya sabemos lo que vamos a venderle al pueblo para matarlo, pues. Y no es casual eso que mencionen ese asesinato, ese parricidio, porque cuando he leído eso, lo primero que me ha venido a la mente es los 10 mandamientos y uno de esos es honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y en realidad lo juzgan bajo esas leyes milenarias en el que él no ha honrado verdaderamente a su padre y a su madre, no ha honrado a su madre en este caso, no ha sufrido la muerte de ella, no ha llorado, no ha demostrado ningún sentimiento, es decir, la ha matado, ha cometido un pecado capital. Hay una crítica clara hacia nuestro código colectivo moral judio-cristiano occidental en la novela, en donde se demuestra que este tipo de sentimientos también pueden terminar siendo construcciones humanas y que si una persona quizás no encaja en ello, pues se convierte en un extranjero y de cierta manera en un mártir, porque Mersal era culpable, pero quizás no merecía morir, obviamente. Bueno, no merecía morir, tampoco creo en la pena de muerte, pues no soy creyente en la pena de muerte, así que no pienso que Mersal mereciera morir y mucho menos por su falta de sentimentalidad. Quería leer un poco sobre lo que mencionó Vargas Llosa, porque ya lo hemos mencionado en el programa, entonces, ¿por qué no? Agarré aquí dos citas. Bueno, esta es de el mismo Camus, o Camus, perdón. Esta es del mismo Camus. Camus dijo, el héroe del libro es condenado porque no juega el juego, porque rechaza mentir. Mentir no es solo lo que no es, también y sobre todo significa decir más de lo que es. Y, en lo que respecta al corazón humano, decir más de lo que se siente. Esto es algo que hacemos todos, a diario, para simplificar la vida. Mersalt, contrariamente a las apariencias, no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, rehúsa enmascar sus sentimientos y al instante la sociedad se siente amenazada. No es del todo erróneo, pues, ver en el extranjero la historia de un hombre que, sin actitudes heroicas, acepta morir por la verdad. Ese es Camus, dándole la razón a Viviana González.
Aquí está Vargas Llosa dándome la razón a mí, porque es un machista de mierda. El problema al que nos enfrenta la novela es más bien la manera de ser Mersalt es preferible a la de quienes lo condenan. Esto es discutible, pese a lo que insinúa el autor. La novela no saca ninguna conclusión al respecto. Es tarea que nos incumbe a sus lectores. Bueno, aquí no necesariamente dice, porque yo en realidad estoy de acuerdo con usted también y con Camus, pero Vargas Llosa argumenta que la crítica inconscientemente de Camus es hacia Mersalt per se, pues. Él no está convencido de que la novela es una crítica hacia la sociedad de sí, pero eso también dice mucho de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa también es un tipo de derechas que quiere un gobierno neoliberal y derechista, pues. Bueno, no sé si neoliberal tampoco, pues, pero es decir, él no está como que totalmente convencido por una crítica hacia la sociedad, está más convencido por la crítica hacia la libertad del individuo, porque dice en su ensayo también que si todos fuésemos Mersalt, todo el mundo sería caos y sería un desorden. Yo no estoy de acuerdo del todo con eso. A mí me parece que si todos tuviésemos un poquito de Mersalt, el mundo sería mucho mejor, pues podríamos evadir la constante hipocresía que requiere la vida, pues saltar por esos aros como si fuésemos animales en un circo es totalmente innecesario a veces, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo debería de ser un asesino y no sentir nada al respecto. Estoy diciendo que simplemente Mersalt representa la idea esta de que la mentira sigue siendo mala en un punto absoluto. Es decir, desde un absolutismo moral, mentir está mal y mentir sobre los sentimientos de uno es igualmente algo muy malo. Yo creo que por eso es que Mersalt ha sido acogido por los lectores como una especie de héroe. Y yo hoy en día no soy ateo y no soy absurdista y creo en Dios y le pongo significado inherente a todas las decisiones que tomo, pero aún así adoro como que la idea del absurdismo en sí y la idea de un héroe que se enfrenta en contra de la hipocresía de la sociedad, de la misma manera en la que me encanta la naranja mecánica también, aunque este personaje me cae infinitamente mejor que el personaje de la naranja mecánica por razones que son obvias. Yo soy igual fanática de La Naranja Mecánica, es quizás una de mis películas favoritas. Sin embargo, me cae muy mal el personaje principal, ¿no? O sea, pero vuelvo a creer que es una crítica más a la sociedad, a unos padres totalmente indiferentes y es producto de una sociedad indiferente hacia ellos. Y plantearnos, otra pregunta es, ¿el hombre nace bueno o la sociedad es la que lo corrompe, ¿no? Es John Luke versus Hobbes, me parece, y yo siempre he estado más de acuerdo con John Luke. Yo sí creo que el hombre nace bueno y que es la sociedad la que lo corrompe. Yo creo así. Y sí creo que vivimos en una sociedad completamente hipócrita porque te enseñan desde muy niño a ser relativamente hipócrita. No es algo tan malo. Es más, lo tienes que hacer para sobrevivir. Si no lo eres, te va a ir mal. Y sí me ha pasado y me ha ido muy mal cuando yo digo algo que no me gusta porque no me gusta o que no quiero porque no quiero, pues no está bien. Pero si lo disfrazas y dices de otra manera, un poco más dulce, está bien. Cuando simplemente es decir, no quiero, no me gusta, no me caes bien, siento que es mejor. Y cuando pido eso a la gente, que me digan, no me caes bien, no me gusta, no lo toman bien, se alejan de mí. Entonces, no sé, siento que es una sociedad hipócrita en la que es muy difícil aceptar que te digan que no, que tú no les caes bien. A mí no me cae mal alguien que me diga que yo le caigo mal, es más, creo que me caería mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese aspecto. Yo también me siento identificado con la crítica hacia la sociedad por la misma razón. Todos tienen que participar en el juego, porque si no, a uno le va mal. Y es como una grandísima lástima que la honestidad no tenga el valor que quizás merece. Es decir, si nadie pudiese mentir, en menos de 24 horas toda la población se ofendería, excepto quizás un porcentaje minúsculo de personas. A mí tampoco me ofende cuando alguien me dice que no le caigo bien e incluso busco ese tipo de honestidad, pero ya estoy tan acostumbrado como que a vivir en un mundo donde no voy a recibir ese tipo de respuestas, aunque 1000% preferiría recibirlas. Y sí, la sociedad sigue siendo igual de hipócrita. El hombre es bueno cuando nace y la sociedad lo corrompe. Chuzo, yo no sé. Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay personas que sí y hay personas que no. Yo estoy como que en el medio en ese debate. A mí me parece que uno puede corromper lo bueno y viceversa. Yo creo que uno puede reivindicar a una persona que nace con impulsos negativos. Yo pongo mucha fe
de nuevo esa palabra, yo pongo mucha fe en la naturaleza de por sí. Mía, personalmente, pues, le pongo más énfasis a mi propia naturaleza. Es decir, ahí encuentro quizás la parte más benevolente y la parte más compasiva y quizás la mejor parte, moralmente hablando, de mí. Era más capaz de ser corrompido por mi entorno que por mi propia naturaleza. Es decir, encuentro que la naturaleza mía es superior a eso. Y no sé si eso suena como narcisista, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Esta es el tipo de novela que hace que uno cuestione este tipo de situaciones y por eso es que vale tanto, pues, que uno pueda leerla y hacerla propia y interpretarla de miles de maneras y encontrar una respuesta para uno propio, pues, porque cuando uno incluso termina empatizando con Mersalt, uno tiene que hacerse la pregunta obligatoriamente de por qué. ¿Cuáles son los rasgos de este personaje que hacen que yo encuentre simpatía o empatía? Y viceversa, si uno encuentra que la sociedad tiene razón, pues cuáles son los rasgos de esta sociedad ridícula y absurda que yo encuentro que son necesarias para el mantenimiento de la civilización de la raza humana. Literatura que hace preguntas. Y sí, es una novela filosófica. Y bueno, yo creo que es absurdista porque Camus es el padre del absurdismo. Estoy segurísimo de que uno puede leer estoicismo en Mersalt. No estoy de acuerdo con la interpretación hedonista. No me parece que Mersalt es hedonista en lo absoluto. Me parece incluso que Mersalt siente incluso indiferencia hacia el placer de por sí, es decir, él siente indiferencia hacia todo en general, es decir, no hay nada que él ponga por encima de su propio presente o su propia existencia. Y sí, es una gema de la literatura. ¿Quiere terminar con algo, bien? No, creo que hemos dicho todo. Creo que sería interesante preguntarnos si nacemos buenos, es la sociedad la que nos corrompe, si estamos de acuerdo con Marceau o con la sociedad, o muchas veces hemos sido Marceau y otras veces hemos sido la sociedad y en nosotros habitan todos como una especie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde en el que nosotros habitan muchos, ¿no? Una de las bases principales de la meditación o una de las bases principales del budismo, lo que se dice que la mejor práctica para meditar o aprender a meditar es aprender a no juzgar cualquier pensamiento que cruce la cabeza o cualquier imagen que cruce la cabeza. Es decir, que para aprender a meditar uno tiene que aprender a no juzgar y es tan difícil cuando uno comienza meditando no juzgar cualquier estupidez que cruce la cabeza, pues uno piensa lo que sea y uno inmediatamente se deja llevar por el pensamiento y para no dejarse llevar por ese pensamiento, pues lo primero que dicen es no juzgar. Yo creo que en el absurdismo se encuentra ese tipo de filosofía a su manera orientada hacia el mundo occidental, pues porque Mersalt es un personaje que vive la vida en el presente sin juzgar ninguna situación, es decir, él incluso cuando le dicen que se va a morir, tampoco reacciona, es decir, tampoco encuentra sentido inherente en aquella noticia y eso es algo que vale la pena recuperar de la novela, pues, y eso también está relacionado al estoicismo, como mencionó usted. En fin, cierro el episodio. Vean Rocco y sus hermanos y El extranjero de Camus de Luchino Visconti. Todo el mundo debería ver más películas de Luchino Visconti. Luchino Visconti rules. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar en la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece ahí en la esquina que dice suscribirse. Mil gracias, Viviana, por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Muchas gracias. Adiós.